Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, iniciamos una nueva labor informativa. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a cerrar la semana hoy viernes 5 de octubre, pero con una agenda bien estructurada, con una serie de informaciones que desde luego van a tener repercusión significativa, sobre todo cuando se trata de la agenda nacional y lo que va a surgir en respuesta a los señalamientos que anunciaba ayer en cadena nacional el gobierno, ¿no?, a través de su vocero principal, Nicolás Maduro. En este caso, lo primero, a partir de hoy, viernes 5 de octubre, los empleados públicos van a cobrar semanalmente hasta el mes de noviembre. Desde hoy, 5 de octubre, empleados públicos. Eso, dijo Maduro, para que le rinda mejor el dinero. Sin embargo, las primeras reacciones que surgieron, desde luego, a través de las redes sociales, con la prontitud y la celeridad del caso, indicaban que obviamente no era solo por rendir el dinero, sino por el impacto gravísimo de la crisis inflacionaria que está registrando el país, donde incluso el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos se va extinguiendo y ha perdido, según los economistas y analistas, su valor real en más de un 50% ya. Lo había perdido, de acuerdo a la declaración que habían dado algunos especialistas en el tema, en los primeros 20 días, del 20 de agosto al 8 de septiembre. Ahora suman algunas otras opiniones de que se ha perdido un poco más. En todo caso, ya saben, los empleados públicos comienzan a cobrar a partir de hoy su quincena del mes de octubre, pero lo harán en forma semanal, hasta el mes de noviembre. Pero a la par de ello, Maduro anunciaba, esto tendrá que aclararse mucho mejor y tendrá que explicarlo mejor al gobierno, porque la confusión se generó de inmediato. Se habló de reconvertir las prestaciones sociales de los empleados públicos en petros. Otros hablan de que se trata de anclar el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores en petro. Lo cierto del caso es que esto todavía es muy confuso, no hay precisiones en ese sentido y muy probablemente, de hecho, ya comenzó a pedirse que el gobierno aclare la situación, cómo es esto de anclar o reconvertir o pago de prestaciones sociales en petro. Es la pregunta que se hacen muchísimas personas a través de las redes sociales y en la conversación cotidiana desde que ayer mismo el gobierno hizo estos anuncios. Entonces, pendientes de la situación. A la expectativa, por cierto, también hay que estar muy pendientes de las cifras. Esto lo anunciaba, en el día de ayer, el invitado acá en el segmento de la entrevista de Televen, Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, pendiente de las cifras o pendientes de las cifras que va a ofrecer la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico sobre el perfil inflacionario del mes de septiembre, que de acuerdo a lo que nos decía, va a ser mucho mayor que el 223% que registraron ellos en el mes de agosto. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Es impredecible, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar para enfrentar el tema hiperinflacionario? Bueno, ya incluso comienza a hablarse de un nuevo reajuste que algunos pronosticaban de ese salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos. Por lo demás, esta semana transcurrió, y hoy día no es lo menos, en protestas precisamente del sector público venezolano, considerando que se les desmejoran sus condiciones laborales, considerando además que los convenios colectivos deben respetarse, que las actas convenios deben respetarse, que los contratos colectivos deben respetarse. En todo el país ha habido protestas y para el día de hoy hay una aparente movilización nacional organizada por sectores gremiales y sindicales frente a las inspectorías del trabajo, reclamando precisamente los derechos de los trabajadores. La movilización, según se dijo, será
bueno, en todas las más importantes ciudades del país. Entonces, atención con esto, habrá que hacerle el seguimiento del caso y ver cuál es el desarrollo. Ayer, por cierto, siguieron las protestas de universidades nacionales. La situación del Pedagógico Experimental Libertador es muy grave. La situación de la Universidad del Zulia es gravísima. La situación que vive la Universidad Central de Venezuela, hubo un pronunciamiento, ayer se conoció, del Consejo Universitario, esto lo habíamos reseñado, esto ocurrió antier en realidad, pero tiene reflejo informativo todavía en el día de hoy. Declaró la emergencia humanitaria para todo el personal que trabaja en la Universidad Central de Venezuela. Ayer, por cierto, sí, el vicerrector académico Nicolás Bianco, pues decía que a pesar de los traspiés, los contratiempos y la situación realmente dramática que vive la Universidad Central de Venezuela, pues van a mantenerse a como dé lugar con sus puertas abiertas. Eso da fe y magnitud de lo que está pasando allí, ¿no? Y es el reflejo de sus autoridades. Bueno, el tema de derechos humanos sigue en el debate abierto y público, el tema del éxodo de venezolanos sigue en debate abierto y público. Para hoy se anuncia, esto ya es tema internacional, la visita del canciller de Colombia a la frontera con Ecuador, de Carlos Solmes Trujillo. También Ecuador anunció en el día de ayer que van pues, a establecer nuevas reglas del juego para la recepción de los venezolanos que están llegando a ese país y ha solicitado formalmente a la comunidad internacional que se les ayude económicamente para poder darle soporte y apoyo logístico, entre ellos medicinas y comida, a los venezolanos que están llegando al Ecuador, así como lo solicitó Colombia, que es el país que recibe un mayor número de venezolanos, el país receptor que recibe un mayor número de venezolanos. Así que bueno, ese tema estará en el debate público. También ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a solicitar al gobierno de Venezuela que le diera apertura, le diera puerta franca, puertas abiertas para poder visitar el país y poder in situ, pues sencillamente apreciar cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Son algunos de los temas, bueno, que van copando pues la agenda y que desde luego tienen ya expresión en la jornada que está desarrollándose, la de este viernes 5 de octubre. Nos vamos al tema internacional, hay varios, pero hay dos particularmente que por la cercanía nos llaman la atención, digo, porque se trata de la región. Primero el Perú, el caso del expresidente Alberto Fujimori. Ayer dijo, pues, en forma abierta, que moriría si se le regresaba a la cárcel. Él está internado, al parecer estaba descompensado en una clínica de la ciudad de Lima, en Perú. Y bueno, aparte de que sus hijos hablaron del tema y expresaron que su papá se encuentra en una situación delicada, pues los medios de comunicación social pues reflejaron una declaración de Fujimori en este sentido. Es un tema allí bastante complicado. Por supuesto que los familiares de las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori pues están en contra de cualquier posibilidad de que se le mantenga y que sencillamente tiene que ir a la cárcel, que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Y el otro tema importante, esto va a ocurrir dentro de 48 horas, son las elecciones de Brasil, el gigante de la América del Sur, ¿no? Un país de más de 200 millones de habitantes y que tiene un peso específico, sin duda alguna, en lo político y en lo económico acá en la región. Bueno, elige un nuevo presidente. Hay dos candidatos que reflejan, digamos, la simpatía de la mayoría de los brasileños. Hay otros dos candidatos o tres candidatos, pero que tienen, en todo caso, un menor porcentaje de, digamos, de adeptos. Pero las encuestas hasta ahora indican que Jair Bolsonaro sería presumiblemente el ganador de esa contienda electoral del domingo. Y en segundo lugar llegaría Fernando Haddad, que es el candidato del partido de Lula, el Partido de los Trabajadores. Pero todo indica también, hay otro recorrido y otras investigaciones adicionales que indican, bueno, que habrá que ir a una segunda vuelta. En este caso, habrá que ir a una segunda vuelta para escoger definitivamente el 28 de octubre al nuevo presidente del Brasil. También, bueno, tendremos la información deportiva. Ayer comenzaron, digamos, las eliminatorias o como llaman los playoffs de los equipos de las grandes ligas. Hubo partidos también, pero de la UEFA Europa League en el fútbol.
Bueno, comencemos a presentarles también nosotros ahora titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Entonces vamos con algo de los anuncios que hacía Maduro ayer y este es el comienzo que jerarquizamos en nuestra portada. Bueno, Maduro aseguró que el pago de los aguinaldos será anclado en la criptomoneda Petro. La Universidad del Zulia se declaró en alerta ante fuerte crisis. Consulado de Venezuela en Miami reabrió sus puertas, estaban cerradas desde el año 2012 por decisión del difunto Chávez. Bueno, información internacional, ya nos adelantábamos en este sentido y dábamos algunos detalles. Expresidente Fujimori aseguró que no soportaría volver a prisión. En el espacio de la entrevista hoy estaremos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Y siempre cerramos con arte y espectáculos. Daddy Yankee alcanza máximos reconocimientos por su tema Dura. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, regional, el informe cotidiano de los corresponsales, la información internacional, lo que va llegando pues a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Por cierto que ayer llovió duro, algunos decían que era el cordonazo o el mini cordonazo, porque solamente llovió en una parte de la capital de la República. Así que bueno, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Llegamos al viernes 5 de octubre de 2018 y bueno, una semana noticiosa, ya lo ha adelantado Carlos. Nosotros seguimos pendientes de una situación que se reportó en horas de la tarde en el estado Carabobo. Varios sectores de Naguanagua quedaron sin electricidad, al menos desde las 6 de la tarde en adelante. No sabemos si ya tienen servicio eléctrico. Hay un comunicado de Corpoelec que Ricardo tiene allí. Sí, en todo caso la cuenta en Twitter de Corpoelec Estado Carabobo señala lo siguiente: personal operativo tomando medidas para atender averías que afectan a sectores de Naguanagua como El Prevo, Carialinda, Trigal y zonas circunvecinas. Aún no tenemos la información de si ya fue restablecido el servicio, pero bueno, vamos a estar pendientes y también ustedes a través de sus mensajes a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, nos pueden hacer saber si ya cuentan con el servicio de electricidad en estas zonas que se vieron afectadas el día de ayer. Bueno, la lluvia, decía Carlos, que en algunas zonas fue fuerte, en otras no tanto, pero en efecto sí, llovió bastante el día de ayer en Caracas e incluso algunas personas señalaban que había caído granizo. Pequeñito, pero que había caído granizo. Y tenemos unas imágenes, en este caso de la calle Ali Primera, no tiene tanto que ver con la lluvia, pero sí con un vehículo que cayó el día de ayer en esta zona del Valle, en un hueco que aparentemente estaban reparando y la reparación no concluyó, la dejaron a medias o no fue realizada de manera eficiente. Y bueno, este vehículo cayó, no sabemos si también producto de ese fuerte aguacero que ocurrió el día de ayer. Impresionante esa imagen, ¿no? Y la pregunta que uno se hace, ¿quién responde por el vehículo? Y más grave aún si hubo daños a personas, que no lo sabemos, pero si hubo daño a personas y evidente daño al vehículo que se observa en la foto, ¿quién responde? Sí, señor. Bueno, son parte de las informaciones que están allí. También hay una que estamos tratando de confirmar. El día de ayer circuló que había sido secuestrado José Vicente Aro, abogado penalista constitucional, creo. Sin embargo, se informó posteriormente de que ya había sido liberado, pero igual estamos tratando de confirmar la información. Bueno, así está el mundo, así está Venezuela en este día. Vamos a estar atentos a todas estas informaciones que estamos tratando, pues en el caso del presunto secuestro, de corroborarlo y vamos por ahora a hacer una revisión de la prensa nacional. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del semanario Quinto Día. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Aumentan las enfermedades mentales. Los fármacos no se consiguen. Padres y representantes sin recursos para pagar colegios privados. 1.900 casos de difteria en 168 defunciones. En el país tenemos la siguiente información. Venezuela es el paraíso de la mano de obra barata. Hasta $200 puede embolsarse un profesional en 2 días. Y en Ultrasequetros, Pedro Sánchez, plagio o no plagio, la aceptación del socialista ha caído en el pueblo español. Revisemos la portada del diario El Universal.
Ellos abren su edición de este día con el tema petrolero. El titular: Estados Unidos insta a la OPEP a aumentar producción al máximo. Parte del sumario nos dice: nunca antes el Departamento de Estado había pedido algo semejante, señalaron ayer analistas del sector. Otro tema: delegación de Portugal arriba hoy para analizar agenda de negocios. Estudiarán situación legal de gerentes de supermercados. También tenemos con fotografía el tema comunidad. Urbanización El Rosal preserva su legado urbanístico. Otro tema: presentan ante la Corte o Comisión Internacional de Derechos Humanos estatus de Venezuela en derechos humanos. Más abajo tenemos: industriales del café garantizan abastecimiento a comercios. También en el tema deportivo, Cerveceros y Dodgers se adelantan. Al cierre de esta primera plana, colegios fijarán matrículas con representantes. Las asociaciones de instituciones educativas privadas informaron que luego de efectuar asambleas con padres y representantes, cada escuela fijará el precio de sus matrículas para este año. Y en el tema internacional, Bolsonaro lidera en las redes sociales en Brasil. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario El Nacional. Titular principal: gobierno utiliza los juicios como una forma de castigo. Relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insisten en que Venezuela debe permitir la visita de una comisión que constate la situación humanitaria en las cárceles y centros de reclusión. Nos preocupa que no se cumplan las garantías mínimas de los presos políticos. También en esta portada hay información relacionada con el tema de los colegios y las matrículas. Bueno, piden a los padres que se registren en Sistema Patria para pagar matrículas. Varias asociaciones de educación privada llegaron a acuerdos con el gobierno para fijar precios y subsidiar salarios de docentes y obreros. Representantes denuncian que no fueron consultados y rechazan la opción. También en esta portada tenemos lo siguiente: Bianco, la UCB está en colapso, pero no va a cerrar sus puertas. Las becas se redujeron 8 bolívares soberanos a 8 bolívares soberanos y la cobertura del seguro de hospitalización y cirugía quedó en 6.000, una cantidad que no alcanza para nada. También en esta portada tenemos lo siguiente: medicinas subieron más que el salario mínimo. Hasta 245 bolívares cuestan 10 tabletas para combatir la inflamación del colon, mientras que un protector gástrico no baja de 250. Y en esta portada también se señala que hay detenidos que duermen al descampado en la Plaza La Concordia, acá en la ciudad de Caracas. Diario Últimas Noticias viene hoy bastante gordita la edición de Últimas Noticias porque está cumpliendo 77 años este diario de formato tabloide. Los felicitamos desde acá y vamos enseguida con su principal titular. Matrícula escolar tiene su fórmula. Con la ecuación se decidirá el precio en asambleas de padres. Con fotografía crecen las viviendas, ¿qué dice la leyenda? El presidente Maduro entregó la vivienda 2.200.000, acompañado de los ministros Aristóbulo Istúriz e Ildemaro Villarroel. Tenemos además: Venezuela presentó logros en derechos humanos. 22 líderes asesinados en gobierno de Duque, esto en el tema internacional. También otro que acapara la atención: ordenan incautar fortuna de Pinochet. Más de 17 millones de dólares pasarán al Estado. Y para cerrar esta primera plana tenemos créditos de China, le sacan roncha a Estados Unidos. Mike Pence atacó al gigante asiático por los préstamos otorgados a Venezuela. Vamos a revisar ahora la portada del 2001. Administración Pública cobrará semanalmente, es el título principal la mañana de hoy. El presidente Nicolás Maduro anunció que al menos hasta noviembre pagarán la nómina cada 7 días para que les rinda mucho más el dinero, esto entre comillas. A partir de este mes y el próximo viene la cancelación de los aguinaldos reconvertidos en petro, prometió el mandatario. Funcionarios protestan en todo el país por el tabulador. Empleados del Estado marcharán hasta las inspectorías del trabajo para rechazar las nuevas escalas salariales. Entre padres acordarán matrículas de colegio. También la portada del diario 2001 trae una gráfica principal que titulan de la siguiente manera: la carne vuela alto y bien caleta. Es casi misión imposible conseguir el bistec al precio regulado de 90 bolívares soberano por kilo. Consumidores optan por los caminos verdes, donde a veces se deja ver a no menos de 300 soberanos.
Con lo peligroso que es esto, ¿no? Esto de los caminos verdes en el tema de adquisición de productos alimenticios. Tenga usted mucho cuidado por esto de si están o no aptos desde el punto de vista sanitario. Vamos a revisar la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, especialista en la materia deportiva. Ellos titulan, sigue el rumbón. Cerveceros necesitó de 10 innings para vencer 3-2 a Rockies de Colorado en el primer duelo de esta serie divisional de la Liga Nacional. May Mustaka se celebró con sencillo y Hernán Pérez lo premió con una ducha fría. Bueno, allí tienen la fotografía. Enhorabuena. Así es. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor. Hoy viernes hacemos nuestra primera pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestra nación y vamos a iniciar en Cojedes con el diario Ciudad Cojedes. Ellos se titulan, a pesar de las agresiones, Venezuela sigue de pie. Y el antetítulo, presidente Maduro entregó vivienda 2.200.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos a revisar portada del diario El Clarín. Circula en el estado Aragua, titular principal, mal tiempo causó destrozos. Vientos derribaron torres eléctricas y también árboles. Tremendo susto en la autopista regional del centro. Fue recuperado ya el servicio eléctrico, como les habíamos anunciado el día de ayer. Por el mal tiempo, por estos vientos, se cayeron 2 torres eléctricas, pero ya las cuadrillas de Corpoelec hicieron el trabajo necesario para recuperar la operación de los 17 circuitos eléctricos del estado Aragua que se vieron afectados por la caída de estas torres. Nueva Prensa de Oriente reseña además con fotografía principal una grave situación que viven algunas comunidades del oriente del país, baños a la intemperie. Tras varias semanas presentando problemas con el suministro de agua y luego de la ruptura de una parte del canal de Caratal, varios vecinos han debido salir a las calles a tratar de asearse en cualquier chorrito del vital líquido que puedan conseguir. Caramba. Vamos con la portada del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo, titular principal, colegios y padres acordarán precios bajo un esquema creado por el gobierno y asociaciones privadas. Darán los retoques para poner el costo justo a las matrículas en centros educativos. Según nos señalaban, el 70% de lo que cobren deberá estar destinado al pago de los docentes y el 30% al mantenimiento de la infraestructura. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Adelante. Como este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que algunos condominios privados estarían solventando el problema de suministro de agua potable a través de la cancelación de camiones cisternas. Pero en los sectores populares las personas señalan que no pueden cancelar estos servicios, pues costarían entre 4.000 y 10.000 bolívares soberanos cada viaje, lo cual se les hace difícil conseguir el dinero para poder cancelar este servicio. Solicitan a las alcaldías, que aún no lo han hecho, a realizar operativos especiales de suministro de agua potable mientras dure la contingencia en el acueducto regional, específicamente en el canal de Caratal. La alcaldía de Puerto La Cruz informó que 25 camiones están actualmente distribuidos en ese municipio, otorgando agua a los sectores populares. Conductores que transitan por la carretera principal de Cantagallo y habitantes de esta zona del municipio Juan Germán Rocio Nieves solicitan a las autoridades la instalación del alumbrado público. Indicaron que en horas de la noche esta vía permanece a oscura, lo que se presta para cometer diferentes delitos. Igualmente resaltaron que existen algunos tramos que se encuentran en mal estado, por lo que pidieron a las autoridades la recuperación de la misma. Iniciamos la jornada informativa desde el sur de Barquisimeto, pues en este lugar vecinos que habitan en esta zona reclaman que no cuentan con el servicio de gas doméstico desde hace un mes y medio. Dicen que cada vez que pueden comprar una bombona se las venden hasta en 50 bolívares soberanos cuando su valor real es de 100 bolívares de los fuertes. Exhortan a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Ampones desmantelaron el tanque de agua que surte a 5 comunidades de la parroquia Santa Inés. Vecinos de Campeche piden a gritos mayor vigilancia de los cuerpos policiales, ya que poco a poco han ido hurtando el material de la parte superior del mencionado contenedor del vital líquido. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Agradecemos a nuestros corresponsales por sus reportes y hacemos una nueva pausa. Al regreso vamos a revisar la información internacional. Ya venimos.
Revisión de la prensa internacional. Iniciamos con el diario El Mercurio de Chile. Ellos abren su edición con un escándalo que involucra a la iglesia de ese país. El titular es: Corte de Rancagua paraliza parcialmente el trámite judicial de caso por eventual encubrimiento de autoridades de la iglesia. El antetítulo acogió orden de no innovar interpuesta por el obispado de Valparaíso tras incautación realizada el 13 de septiembre. Vamos a revisar ahora la portada del diario Cambio. Circula en Bolivia. Titular principal: la demanda marítima está intacta pese al fallo injusto de la Corte Interamericana de Justicia. El acceso al Océano Pacífico es un derecho de los bolivianos, reconoció el expresidente de Colombia y el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. El Telégrafo de Ecuador acompaña a su principal titular con una gran fotografía que ocupa casi toda la primera plana. El titular es: el atacazo envuelto en cenizas. Una evaluación final de los bomberos determinó que se quemaron 1.146 hectáreas de páramo. Vamos ahora con la portada del Nuevo Diario. Este periódico circula en Nicaragua. Titular principal para la mañana de hoy: Estados Unidos alerta sobre posible lavado de funcionarios nicas. Departamento del Tesoro solicita a los bancos norteamericanos poner mucha atención y denunciar algún tipo de operación financiera sospechosa desde Nicaragua. Nos quedamos en Centroamérica para revisar cables internacionales. Un juzgado de Guatemala decidió procesar al ex jefe de la seguridad del expresidente Álvaro Colón, quien estuvo al mando de esa nación entre el 2008 y el 2012. Se trata de Carlos Quintanilla y otras 7 personas por su presunta participación en un caso de corrupción en uno de los transportes de la capital. Y Canadá acusó a los servicios de inteligencia militar de Rusia, conocidos como GRU, de varios ataques cibernéticos ocurridos en ese país. Una denuncia que forma parte de la iniciativa de varias naciones occidentales para exponer las operaciones cibernéticas de Rusia. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical y actividad de la zona de convergencia intertropical originan nubosidad con lluvias dispersas en las regiones central, llanos centrales, sur, llanos occidentales, Andes, Zuliana y centro occidental. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, revisamos la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos informan que hay buena circulación en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas. También nos informan que hay buena circulación en la avenida Ambaral y la Cotamil. También la autopista del Este presenta buena circulación para esta hora. Atención a los usuarios de las mismas, a los conductores, a mantener una velocidad moderada. Recuerden que producto de la lluvia de ayer pueden haber algunos pozos de agua en estas vías y esto puede causar pues algún tipo de inconveniente a la hora de pasar por ellos. Atención entonces a llevar una velocidad moderada y utilizar el cinturón de seguridad. Otros mensajes en nuestras cuentas es de denuncias, en este caso del sector Monte Líbano, de la población Buenavista de Paraguaná, municipio Falcón, del estado Falcón. Están sin servicio de CanTV desde hace 2 meses. Por acá nos dice José Luis Mauco: otra semana que termina y continuamos en Valle de la Pascua sin agua. Nos envían estos pastelitos Raúl Frías, pero también aprovecha para hacer la siguiente denuncia. Desde Valencia, aún sin agua desde el domingo pasado y con el servicio eléctrico interrumpido constantemente. Feliz viernes, feliz fin de semana. Por acá nos escribe Taire Castro, nos desea un hermoso día. Por acá también lo hace Milagros Narváez. Buenos días, hoy es viernes y el noticiero lo sabe. Clima para hoy, vientos fuertes de alegría, entre otras cosas señala. Luis Pinto también manda un mensaje positivo. Y finalizamos con este quesillo que nos envía. Dice: buenos días, feliz día, mis amores. Qué delicioso se ve ese quesillo así con los huequitos. Bueno, para compartir acá en el estudio, Carlos. Bueno, buen apetito entonces. Vamos a resumir titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, vamos a hacer un resumen de todos los anuncios que hacía ayer en cadena nacional Nicolás Maduro.
sobre el pago semanal a partir de hoy viernes 5 de octubre a los empleados públicos. Es decir, el adelanto de su quincena del 15 de octubre, bueno, comienza a pagarse, se va a pagar semanalmente hasta el mes de noviembre. También anunciaba que las prestaciones sociales, los aguinaldos y todo esto se va a reconvertir ahora en petros. Ahora, sobre esto hay muchísima confusión, lo decíamos desde el inicio, tiene que despejarse la duda porque qué significa que se anclen en el petro que se anclen en el petro las utilidades, que se anclen probablemente las prestaciones sociales. Bueno, eso va a generar ya de hecho muchísimo debate abierto y público, ¿no? Las redes sociales están repletas de información en ese sentido. Bueno, tenemos otros temas. Hoy hay movilización ante las inspectorías del trabajo de todo el país. Ayer acordaron, antier acordaron gremios y sindicatos plantarse para protestar por el cambio de las condiciones y los convenios colectivos en ese sentido. Ayer, por cierto, nuevas movilizaciones de las universidades, la Experimental Libertador en la capital de la República, situación crítica, al igual que la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, que se declaró en emergencia humanitaria. Tenemos temas internacionales. Lo que ocurre con el expresidente Alberto Fujimori, permanece internado en una clínica en Lima, Perú, pero ha dicho en forma abierta que sería el retorno a la cárcel sencillamente su muerte, una condena de muerte porque está al parecer en una situación de salud bastante deficiente, delicada, muy frágil, ¿no? La familia también ha hablado en este sentido. Recuerden, y de esto vamos a tener seguramente una información muy importante en la apertura del noticiero de Televen el día lunes, que el domingo hay elecciones en Brasil. Dos candidatos fundamentalmente, hay 5, pero hay 2 que copan la simpatía de la mayoría de los brasileños. Jair Bolsonaro, quien está dominando en las encuestas, y está Fernando Haddad, quien es el candidato del partido de Lula. Todo indica, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública, que habrá una segunda vuelta el 28 de octubre, es decir, el balotaje. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. También información deportiva, que es importante. Hubo actividad en el béisbol de Grandes Ligas, también en el fútbol internacional. Y al cerrar, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin, Alfonso, Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días para ti, buenos días para todos nuestros televidentes. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a toda la comunidad de sordos que se encuentran en sintonía de nuestra programación. Bueno, de inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó una serie de anuncios económicos durante la tarde de este jueves, entre los cuales se encuentra la obligación de todas las empresas de pagar sus aguinaldos en un valor anclado al petro. Sin ofrecer mayores detalles sobre la forma en la que será efectuada el pago de los aguinaldos basados en el petro, también conocidos como utilidades y los cuales suelen ser pagados entre octubre y noviembre, Maduro expresó que con esta medida intenta continuar con la defensa de los trabajadores. Y el mismo modelo nuevo, anclado en el petro, me permite a mí en cualquier momento hacer una corrección y una mejoría en los salarios de los trabajadores así, manteniendo su nivel anclado al petro. Así que yo estoy, todo el tiempo pendiente de la marcha de la recuperación de los salarios. Y bueno, ya en el mes de octubre, noviembre, viene el pago de los aguinaldos y vamos a pagar esos aguinaldos reconvertidos, fijados en petro. También en relación con los empleados, pero en este caso solo aquellos que pertenecen a las nóminas de las empresas públicas, el presidente expresó que el pago de sus salarios mínimos se hará semanalmente, por lo menos hasta el mes de noviembre. Estamos haciendo una reconversión salarial a favor de los trabajadores y en ese sentido anuncio que vamos a continuar por lo menos hasta el mes de noviembre pagando semanalmente todos los salarios de los trabajadores públicos para que les rindan mucho más. A partir de mañana viernes se hará el pago de la primera semana de octubre de los trabajadores públicos
con salario reconvertido. Durante su alocución en la entrega de la misión vivienda número 2.200.000, el jefe del Estado dio a conocer su decisión de que a partir de ahora la única forma de acceder a un hogar por medio de sus misiones será teniendo el carnet de la patria. También y una vez más, el presidente se refirió a su homólogo colombiano Iván Duque, asegurando que su país depende de Estados Unidos y juntos arremeten contra Venezuela. Francisco Marín, Televen. Y tras la reunión de ayer entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los colegios privados, se adoptó una resolución, pero no se fijaron costos máximos para el cobro de mensualidades. Según el comunicado firmado por la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, la Asociación de Institutos Educativos Privados, la Cámara Venezolana de la Educación Privada y la Asociación de Promoción de la Educación Popular, las mensualidades de los colegios no pueden ser fijadas a través de una mesa técnica, pues cada plantel tiene una realidad diferente. Aseguran que esta situación fue entendida desde el Ejecutivo, por lo que no habrán montos anunciados desde los entes reguladores, aunque para los cálculos internos, cada escuela privada deberá usar como referencia de escala de sueldos para docentes y personal obrero, el publicado por el Ministerio de Educación. Asimismo, se reconocerá si los padres desean ofrecer un monto mayor. No existe un monto de la matrícula, ¿ok? No existe un monto fijado en la matrícula, no es como la regulación de precios o precios acordados que se han llegado en otros productos. Cada centro educativo es una realidad, tiene un proyecto educativo diferente cada centro tiene una infraestructura diferente, por lo tanto cada plantel va a fijar su precio bajo esta regulación, no es una regulación bajo este acuerdo. Hay una fórmula inicial que tenemos que te permite sueldos y salarios un 70%, y los costos de mantenimiento de la infraestructura de un 30%. Los colegios que ya establecieron sus mensualidades no tendrán que modificar el monto. Además, se abrirá una cartera crediticia especial destinada a la reparación de infraestructura. También se ofreció una opción a aquellas instituciones que se les imposibilite cubrir con los aumentos. Está planteado en acuerdo también inscribirse en el sistema Patria a los planteles para asumir el subsidio que otorga el Estado venezolano que permita cubrir parte del pago de nómina hasta el mes de diciembre. En las mesas de trabajo también se acordó iniciar con el Ministerio de Poder Popular para la Educación un proceso para la revisión de la resolución 114. En cuanto al cobro de cuotas en dólares, se señaló que no está permitido por no ser la moneda de circulación nacional y que las denuncias pueden ser presentadas ante las respectivas asociaciones. También se informó que a la fecha 20% de los docentes han abandonado las escuelas privadas, mientras que el éxodo de estudiantes es de 25%. Además, se hizo un llamado en cuanto a los niños cuyos padres se encuentran en el extranjero. Estudiantil venezolana, podríamos estar hablando cerca de 20.000 muchachitos dejados atrás. Y yo sí creo que eso es un llamado que nos tenemos que hacer, en primer lugar, a los padres de familia, a las madres de familia, cómo ayudarles en esa tremenda y terrible decisión. El dolor profundo que nosotros estamos evidenciando en las aulas de estos niños es indescriptible. Por otra parte, se informó que tras el acuerdo firmado con el Ejecutivo se realizará una revisión mensual de la situación de los colegios privados. Mardoley Prin, Televen. Y durante la 19ª reunión regional americana de la Organización Internacional del Trabajo que se desarrolla en Panamá, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó que Venezuela no podrá cumplir los objetivos del milenio ni la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Larrazábal también destacó que Venezuela enfrenta graves problemas en la alimentación de sus ciudadanos, lo cual compromete el desarrollo de las condiciones biológicas de niños y jóvenes. Recordó que en materia de protección y seguridad social, el Ejecutivo Nacional trabaja de forma equivocada de acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad Social del año 2002, así como de otras asignaciones económicas y de salud. Por su parte, el director general de la OIT indicó que ve la situación de Venezuela grave, por lo que solicitó al gobierno venezolano un permiso para hacer una visita y poder emitir un informe de primera mano. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso de evaluación de postulaciones para los comicios del próximo 9 de diciembre. El árbitro electoral informó que 21 organizaciones con fines políticos, 11 regionales, 5 organizaciones indígenas, nacionales y 13 de carácter regional presentaron sus candidaturas nominales y por lista ante las juntas regionales electorales. El SENA indicó que deben garantizar los derechos de participación política paritaria por género con alternabilidad. Agregó que ninguna lista de candidaturas debe tener más de 60%, ni menos de 40%, por sexo,
tal como lo establece explícitamente el reglamento de postulaciones. De igual manera, el CNE indicó que las autoridades electorales autorizaron a las organizaciones postulantes a presentar en formato digital el plan de gestión de sus candidatos. La Universidad del Zulia se declaró en alerta ante fuerte crisis. Al regreso los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La Universidad del Zulia se declaró en alerta ante la crisis que enfrenta la principal casa de estudios de Occidente de Venezuela. No descartan las protestas de calle como una alternativa para hacer valer el derecho a la educación. La Universidad del Zulia entró en colapso. No hay lo necesario para mantener al personal en sus puestos de trabajo, menos a sus alumnos. Los estudiantes perdieron el interés en ir a clases. Ya no ven a la educación como alternativa para evolucionar. ¿Qué es la Universidad del Zulia sin estudiantes? Y cualquier universidad no tiene ningún sentido de ser. Entonces nuestra lucha debe ser por el bienestar de la comunidad estudiantil y no... Todos que de una manera u otra sienten a la universidad como propia se reunieron para así buscar las alternativas para seguir funcionando, ya que se pretende crear un sistema que no es nada nuevo en esta parte del continente. Esto es una receta, esto viene anunciado, esta es la receta cubana, no nos caigamos a mentiras y esto va adelante y va a seguir erosionando todas las instituciones del país. No hay ni electricidad en algunas áreas de la universidad, la ciencia y la investigación están a punto de desaparecer. Las clases teóricas se pueden dar en cualquier parte, pero las prácticas no. Los biólogos tienen que salir de campo, los que trabajan en química ambiental tienen que salir de campo y no tenemos transporte. Hasta hace unos años atrás, la Universidad del Zulia contaba con más de 70.000 alumnos. En la actualidad, no llega ni a los 30.000. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y el sector privado del estado Lara también se declara en crisis debido a que no cuenta con los recursos suficientes para pagar a sus empleados el tradicional aguinaldo. Ante este panorama, desde Fedecámaras en el estado Lara exhortan al gobierno venezolano a entablar mesas de diálogo para tratar la crisis salarial. Los 180 millones, eso para nosotros fue un golpe muy fuerte. Pero si no producimos, no vendemos, ¿cómo hacemos nosotros para mantener a nuestros trabajadores? Ver la destrucción que está haciendo el gobierno nacional, regional y municipal en este momento, que no ha sido posible que nos podamos sentar en una misma mesa para poder dialogar y ver qué podemos buscar la alternativa, ni con la gobernadora, ni con el nuevo alcalde, ni con el gobierno nacional. En cuanto a la producción de las empresas, el presidente de Fedecámaras, Alberto Gámez, resaltó que estas están trabajando con un 17 del 100% de su capacidad instalada. 23% de la capacidad instalada que está en producción ahorita nada más. De la capacidad instalada, que la capacidad instalada es un 40%, o sea, de producción. O sea, imagínense que debemos estar por alrededor de un 17% en verdad. En cuanto al comercio, ya nosotros para esta época ya teníamos los anaqueles llenos para las navidades que se acercan. Esto no es posible lo que está pasando. Estas declaraciones fueron emitidas durante un parlamento laboral en donde participaron distintos gremios exigiendo la tabulación de sus sueldos, entre otras exigencias. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El consulado de Venezuela en Miami anunció este jueves que reabrió sus puertas después de permanecer cerrado por más de 6 años en represalia por la decisión de Estados Unidos de expulsar al cónsul general Livia Acosta Noguera por sospecha de espionaje. La información fue transmitida a través de Twitter por la Embajada de Venezuela en Washington. El gobierno venezolano había anunciado en febrero que reabriría las puertas del consulado en Miami para permitir que los venezolanos que residen en los estados del sur de los Estados Unidos puedan registrarse para votar en las elecciones. No obstante, esos planes se vieron obstaculizados por la falta de pago en las oficinas de Brickell Avenue, donde se encuentra ubicado el consulado y la sede diplomática, se encontraba en pleno proceso de desalojo por parte de los dueños del edificio. Esta situación se resolvió cuando las autoridades diplomáticas de Venezuela emitieron un cheque por $145.000 para cubrir los pagos vencidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a solicitar al gobierno venezolano un permiso para visitar el país y evaluar la crisis en materia de salud. La vocera para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, expresó su inquietud sobre la situación actual que vive Venezuela e indicó que el objetivo principal de la visita será analizar el acceso de alimentos al país
y evaluar la atención médica que reciben los venezolanos. 13 unidades pediátricas han cerrado en nuestro país por falta de insumos, medicamentos y personal. Así lo informó la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras. Hoy podemos decir que en una encuesta nacional que hizo el gremio de enfermería en 38% de los hospitales del país, 13 unidades pediátricas han cerrado sus puertas por falta de insumos, por falta de medicamentos y por falta de personal. Un personal que se ha incorporado a la fuerte diáspora que afecta al sector laboral venezolano, huyendo de la situación económica en la cual nos encontramos los trabajadores del sector salud, específicamente el gremio de enfermería. Tras 102 días de haber iniciado el gremio de enfermería una lucha exigiendo condiciones, Contreras indicó que el sector seguirá en protesta activa hasta que el gobierno nacional restituya los contratos colectivos y dé respuesta sobre las tablas salariales. Y tras el colapso del acueducto regional, los habitantes del estado de Anzoátegui se las ingenian para conseguir agua, pues muchos no pueden costear un camión cisterna. Luego del colapso del canal de Caratal, que surte 85% de la demanda de agua potable, algunas personas se las ingenian para llevar aguas a sus residencias. Algunas zonas ya tendrían hasta un mes sin el servicio por tubería. Ya que no tienes agua para limpiar los baños, mantenerlo limpio por los niños, entonces necesita, por lo menos en mi caso, yo vengo un día sí, un día no a buscar el agua, pues, para llenar todo lo que hay en la casa. Agarra de agua yo, a pechar a la poseta y pechar para fregar los corotos. A veces se baña uno, ¿qué más nos queda? Pues es justo. Y yo pago agua. No podemos cocinar, no podemos hacer nada. Yo tengo 3 niños allá. Tengo que llevarlo para la escuela. ¿Cómo lo llevo para la escuela? ¿Cómo le doy comida? Además, denuncian que la calidad del agua que llegaba a los hogares antes de la contingencia no era óptima, lo que habría generado enfermedades. Demasiado sucia y ahorita en verdad hay mucha bacteria. Ahorita los niños están demasiada bacteria, mucha diarrea y todo, porque no le están echando suficiente el cloro, lo que debe llevar el agua. El agua, pues imagínate cómo cocina uno, cómo bebe uno esa agua. Diarrea, vómito, o sea, es una cosa ya, o sea, que uno no tiene una explicación para darla concretamente, pues porque tantas cosas que han dado, tantas enfermedades. Extraoficialmente se conoció que la reparación de la falla ocurrida en el canal de Caratal podría extenderse por 3 o 4 días más para normalizar el servicio. Algunos condominios resuelven el suministro de agua potable a través de camiones y cisternas, pero en los sectores populares las personas señalan que no pueden cancelarlos debido a que estos cuestan entre 4.000 y 10.000 bolívares soberanos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y les comentamos que habitantes en el estado Zulia denuncian que debido a la falta de combustible, los transportes de carga de alimentos no pueden llegar a los diferentes comercios de la entidad. Exigen a los organismos correspondientes abocarse a la situación. Para llegar a Maracaibo desde el sur del lago hay 2 opciones. La más chica es de Pericá y la Panamericana. En ambas vías las estaciones de servicio no funcionan. El carburante lo venden los llamados bachaqueros a sobreprecio. La inseguridad. Quedarse en la vía es un atraco seguro, dicen. A todo esto se le une el lidiar con los organismos policiales y militares. Por un lado, se nos suben en los carros, revisan la teta, a lo que nos ven, el poquito efectivo que llevamos, lo primero que ¿cuánto lleva? Tanto. Bueno, no dejáis tanto, si no te vamos a quitar el dinero. Traer plátanos no es nada fácil, son demasiados elementos en contra, y se une la especulación. Los precios aumentan y se rigen por 2 grandes empresas productoras. Quien no pague lo que ellos establezcan como costo, no carga su camión. No quieren recibir los billetes de 100, nosotros sí los recibimos. Y no es posible, los conuqueros no quieren recibir los billetes de 100, ni quieren recibir efectivo, quieren pura transferencia. La complejidad de viajar de un sitio a otro aumenta los costos de los fletes. Y esto no solamente se aprecia en los plátanos. Por ejemplo, en lo que a carne y leche se refiere, pasa exactamente lo mismo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En el estado portuguesa buscan la obtención de recursos por parte del Ministerio de Educación para la culminación de un liceo cuya obra ya alcanza un 90% de avances. El gobernador de la entidad llanera, Rafael Calles, en compañía de la presidenta de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, Miroslava Ramírez, inspeccionaron una infraestructura educativa localizada en el municipio Guanare, cuya construcción está paralizada desde hace varios años. Este es un liceo que consta de aproximadamente unos 3 pisos, ¿verdad? El cual podemos decir que el piso número 1
y el 2 están casi completamente listos, casi en un 100%. Nos falta la última planta, que sumando todo, una cancha deportiva que queremos hacer, una plazoleta central, estamos hablando que tiene un avance de más del 90%. O sea, con un 10% culminaríamos lo que es los pisos, en la parte de abajo, los baños y la electricidad. Son los 3 temas más importantes para definitivamente entregarle al pueblo. Este nuevo plantel educativo ya posee una matrícula en espera de más de 700 jóvenes del sector, que hasta ahora no cuentan con posibilidades de estudiar en la zona. Y esto de verdad es un liceo que estaría muy cerca del pueblo. Un muchacho de esta zona, para poder llegar al liceo más cercano, bueno, tiene que caminar varios kilómetros o dirigirse a través del transporte público varios kilómetros en una zona que es complicada también hasta para el tema del transporte público. Tras la inspección del Ministerio de Educación a través de FEDE, se espera la evaluación presupuestaria para proceder a la culminación de esta obra. Desde el Estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. Inseguridad, fallas en el transporte público, falta de agua son algunos de los problemas que afectan a los vecinos de la organización Colinas de Bellomonte en Caracas. Quienes habitan en esta zona del municipio Baruta denuncian que ante la falta de unidades de transporte se ven en la obligación de caminar largas distancias para llegar a sus destinos. Los usuarios aseguran que pueden permanecer hasta 2 horas a la espera de una camioneta que les permita acceder a zonas del centro, tales como Plaza Venezuela y Chacaíto. Indican que esta situación se agudiza sobre todo en horas de la noche. Te puedes parar ahí 2 horas y las camionetas no pasan, y cuando pasan vienen full, las poquitas que pasan. Cuando tengo que salir, que me toca ir por lo menos al Seguro Social, me tengo que ir de aquí hasta Chacaíto caminando. El Metrobús se tarda muchísimo y es preferible venir a pie porque es más rápido. Patrullaje por aquí nunca hay. Realmente no he visto a ningún policía por esta zona desde que estoy viviendo aquí. Con respecto a la inseguridad, vecinos de Colinas de Bellomonte precisan que son víctimas frecuentes de lampas, sobre todo al salir de los supermercados. Indican que los delincuentes les arrebatan sus bolsas con los alimentos que recién acaban de adquirir. Por esta razón, exigen a las autoridades realizar patrullaje con frecuencia. A mí, en lo personal, me ha tocado llamar a la policía y me han dicho que no tienen, que las unidades no tienen caucho y que ellos a veces le prohíben salir por la noche porque los pueden matar. Esa es la realidad. Inseguridad se ve bastante, chamo. Andan motorizados, se han visto atracos así a personas que vienen de la Unicasa con la comida y broma, robos de teléfono. Con respecto al servicio de agua potable, quienes habitan en Colinas de Bellomonte solo reciben el vital líquido 2 veces por semana. Además, denuncian que esta ingresa a los tanques de sus residencias con barro, por lo cual deben procesarla. A la semana, ¿cuántas veces a la semana tiene agua? 1 vez o 2 veces por semana, pero pasamos penurias por el agua. El agua entra en la tubería, pero los tanques del edificio hay que lavarlos. Entonces eso hay que procesarse como 3 veces. Este es el estado del pavimento en Bellomonte. Estos huecos en la avenida Neverí permanecen desde el mes de enero de este año sin ser reparados. Además, en la avenida Beethoven hay un hueco en la vía desde hace un mes. Por otra parte, pudimos apreciar una alcantarilla sin su tapa en la calle Caurimare, así como un bote de aguas negras. La presencia de esta falla estructural impide el libre tránsito de los vehículos por la vía. Oscar Pineda, Televen. Bien, vamos a revisar información en materia de sucesos. Con un disparo en la cabeza y maniatado, fue hallado el cadáver de un hombre de 38 años en la parroquia San Bernardino, municipio Libertador de Caracas. La víctima fue identificada como José Luis Alcarín López. La mañana de este jueves, un funcionario de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana pasaba por la salida de San Bernardino hacia la avenida Boyacá, también conocida como la Cota 1000, y se encontró con su cuerpo sin vida, una herida de bala en la cabeza y maniatado con las propias trenzas de sus zapatos. Una comisión de homicidios del 6CPC se dirigió hasta el lugar y realizó el levantamiento del cadáver. Se presume que el crimen se perpetró en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo, pues también había un casquillo de bala en el lugar. Sobre este caso será la Comisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas quienes realicen las investigaciones para determinar el culpable y el móvil del delito. Jonathan Cárdenas, Televen. Nuevamente el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente fue víctima de Lampa. En esta ocasión fue robada en su totalidad la coordinación de bioanálisis. Tanto comunidad estudiantil como autoridades universitarias no descartan complicidad interna.
El robo ocurrió durante la madrugada del miércoles entre la 1:30 y las 3:30 am. Los delincuentes hicieron mudanza de los artículos de trabajo que se usaban en la coordinación de bioanálisis del núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente. Nos quitaron 8 compresores de aire acondicionado, microscopios, neveras, baños de Marías, fotocopiadoras, impresoras, filtros, videobin y párese de contar. Acabaron con el bioanálisis. Literalmente no tenemos dónde estudiar, no tenemos cómo hacer, no tenemos laboratorios, no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos nada, absolutamente nada. La decana del núcleo, Noris Jordán, lamentó lo sucedido, indicando que esto impacta de manera negativa en la matrícula universitaria, la cual de por sí ha disminuido en los últimos años. Me da tristeza decir que uno hasta pudiera estar pensando, ¿y qué hay? ¿Será que hay complicidad? ¿Será que hay alguna situación que hace que los delincuentes sepan en qué momento estamos siendo vulnerables ante un cambio de los vigilantes de guardia de grupo o ante un descuido, ante cuando un vigilante no se presenta en su sitio de trabajo? Con este nuevo robo, 1.500 estudiantes de bioanálisis se ven preocupados por la prosecución de su carrera y la decana encargada, Noris Jordán, desmintió el cierre técnico por falta de insumos para su preparación. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Los fármacos no se consiguen y aumentan las enfermedades mentales. Se le informa Quinto Día que ya está disponible en su versión digital. Padres y representantes no tienen recursos para pagar colegios privados. 1.900 casos de difteria con 168 defunciones y Venezuela es el paraíso de la mano de obra barata. Son temas que les trae el semanario Quinto Día. Para señora recluida en terapia intensiva del Hospital Domingo Luciani se necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al 0416-402-1185. Gracias por su colaboración. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de implementar diversos programas de corrupción en el mundo. Al regreso de lo más destacado del panorama internacional, ya venimos. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró sus ataques al Partido de los Trabajadores y acusó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de implementar diversos programas de corrupción en el mundo. Bolsonaro destacó que Lula da Silva se encuentra preso debido a todos los actos que efectuó de manera irracional durante su mandato presidencial, pero a su vez precisó que tenía todo para ser un gran líder, solo que intentó que Brasil fuera un solo partido. El candidato presidencial, quien lidera los sondeos con un 32% de las intenciones de voto, afirmó que sea cual sea el resultado de este domingo, seguirá trabajando para el pueblo brasileño. La Organización de las Naciones Unidas prevé que la crisis humanitaria en Siria se prolongue más allá de 2019. Así lo afirmó el coordinador unitario de este país, Ali Al-Zaatari. Al-Zaatari recordó que entre 12 y 13 millones de sirios siguen necesitando ayuda y que más de 6 millones continúan desplazados de sus hogares. La organización espera poder empezar a tener acceso a más libre a distintas zonas de Siria y contar con los recursos para seguir con sus labores. Bueno, y en Perú el expresidente Alberto Fujimori afirmó que su corazón no soportará un nuevo encarcelamiento. A su vez solicitó al presidente Martín Vizcarra y a los miembros del Poder Judicial tener solidaridad y no dejar sobrepasar esa acción. Recordemos que el exmandatario, cuyo indulto fue anulado este miércoles por un juez de la Corte Suprema, permanece internado en una clínica de Lima esperando el veredicto final. Un nuevo atentado terrorista dejó 4 personas heridas en el municipio colombiano de Corinto, ubicado al sureste del país, al estallar una motocicleta cargada con explosivos. El estallido ocurrió enfrente de la casa del personero municipal Víctor Salas, le causó heridas a 2 policías, un educador y una mujer que pasaba por el lugar. Aún se desconocen los autores materiales del hecho, sin embargo las autoridades creen que podría tratarse de disidentes de las FARC. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que las autoridades de ese país abatieron a 5 miembros de la disidencia de las FARC que lidera Ricardo Abel Ayala Urrego, alias Cabullo.
responsable del asesinato de 3 jóvenes geólogos en el departamento de Antioquia. Recordemos que el pasado 20 de septiembre disidentes del grupo terrorista ingresaron al campamento en el que descansaban los trabajadores de la multinacional canadiense Continental Gold y asesinaron a 3 geólogos, dejaron heridos a 3 más y un empleado desaparecido. Y la italiana Givova será la marca oficial de la selección venezolana de fútbol a partir del año 2019. El acuerdo entre la empresa italiana y la Federación Venezolana de Fútbol se cerró este jueves. La marca deportiva ha patrocinado a las selecciones de Irán, Malta e incluso visitó al Carabobo Fútbol Club hace unos años. Esta es una organización que va en crecimiento en Italia y tiene 10 años de fundación. Ellos se dedican principalmente a fabricar indumentaria para disciplinas como baloncesto, fútbol, béisbol, rugby, entre otros. Y Cristiano Ronaldo quedará fuera de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros del equipo previstos para los meses de octubre y noviembre. Ronaldo no será convocado para los partidos contra Polonia en la Liga de las Naciones ni contra Escocia. El futbolista habría hablado con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gómez, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, quienes coincidieron en que es mejor que el jugador no sea convocado para los próximos partidos. Este anuncio coincide con la polémica que salpica a Cristiano Ronaldo por la investigación abierta en los Estados Unidos por una denuncia de violación. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a Miguel Pizarro. Así es, ya venimos con la entrevista, no se aparte. Vamos a conversar con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional, además integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Hay muchos temas, Miguel, gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias, Carlos. Si quieres, pudiéramos comenzar por el tema de la situación que vive la oposición política venezolana, que es interesante porque lo que se aprecia es una profunda frustración, una resignación incluso a veces generalizada. Hay una vanguardia social, eso es un detalle o una variable interesante, que está tomando posiciones por encima de la vanguardia política, ¿no? Eso pudiera tener también algún efecto y algunas repercusiones. Hay un contexto internacional, bueno, que es desfavorable sin duda alguna para el gobierno, aun cuando el gobierno piensa lo contrario. Y hay una gravísima crisis económica, social, humanitaria, que nos coloca en una situación que tú dices, bueno, ¿y por qué entonces todavía hay una población que resiste, aguanta o incluso dice, bueno, no me queda más remedio sino quedarme como estoy? Bueno, yo creo que has hecho primero un buen resumen del contexto. Nosotros estamos en el peor momento del gobierno, creo que estamos en la crisis económica, política y social más profunda de nuestra historia, pero a la vez estamos en un momento donde injustificablemente la oposición también está en un mal momento. Y yo empiezo por esto último. Yo creo que la oposición, y yo soy parte de la oposición, necesita autocrítica. Quienes pasamos de la movilización de calle a las elecciones regionales y municipales sin hacer un corte de cuenta, cometimos un error. Quienes pasaron por regionales y municipales y cantaron un fraude luego de esos procesos sin pelear lo que sería el equivalente a esos fraudes, cometieron un error. Lo que pasó el 20 de mayo, de tener 4 o 5 posturas políticas, unos que decían que participaran, otros como nosotros que decíamos que no participaran, aún teniendo la razón los que dijimos que no se participara, hay un error de fondo, se hizo por separado. Y pasado el tiempo, llegado el punto donde estamos hoy, lo que es injustificable es que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y de estar unidos en una sola ruta y en un solo programa y en una sola acción. Que siga la agenda de algunos pocos queriendo imponer el ego, queriendo imponer el individualismo, queriendo imponer el yo tenía la razón, es algo que no tiene ningún sentido en el plano donde estamos hoy parados. Y yo creo que este país es un país del cual estoy convencido que podemos cambiar. Yo estoy convencido que lo que vivimos se puede superar, pero eso requiere, a mi modo de ver, 2 cosas que son clave. La primera, unidad. Sin unidad de los factores, sin unidad de los actores políticos y los actores sociales, es muy difícil romper a la coalición dominante y romper las obediencias que hay que romper para que las cosas cambien. Y lo segundo es presencia. Sin acompañamiento, sin empatía, sin organización de ese reclamo social, de esa vanguardia social que existe, es muy difícil que la protesta aislada, la protesta por el CLAP, la protesta por el gas, la protesta por la educación, sean protestas que terminen debilitando al régimen y permitiendo que aquí se abra la compuerta para que este país cambie. Hay que dar discusiones sinceras. ¿Qué hacemos nosotros con las coyunturas que están por venir?
Si aquí viene próximamente una constitución e intentan reformar el esquema del Estado y todas las reglas de juego que tenemos en el país, ¿qué hacemos frente a eso? Es una buena pregunta. ¿Nos quedamos en el análisis y en la parálisis? ¿Nos quedamos en quiénes tenían razón o quiénes no? ¿O intentamos construir un gran músculo de movilización sin que entremos en la discusión de si se vota, no se vota, si se llega o no se llega? Porque es que al final siempre queremos tener el veredicto final antes de la construcción colectiva que hace falta para poder avanzar. Fíjate, recién leía un artículo publicado por Ángel Oropesa, ¿no?, que ha estado muy vinculado al movimiento unitario y ahora al Frente Amplio, donde él hablaba o escribía en este caso que a propósito de una reciente publicación o investigación de la Universidad Católica, que solo se está escuchando una voz, que es la voz oficial, y la voz opositora dispersa, a lo mejor derrotada en algunos casos o con resignación, pues está haciendo muy poco. ¿Tanto es así que está haciendo muy poco o está esperando, de alguna forma, como tú lo planteabas, buscar el momento de la convergencia y de la unidad? Mira, yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Eso tiene que ver con programas, con posturas individuales, con posturas de partidos. Tiene que ver con presencia, Carlos. Porque es que los políticos no podemos ser analistas, los políticos no podemos ser comentadores de la crisis. Para eso están las ONGs, para eso están ustedes los periodistas, para eso están los medios. Los políticos estamos para producir cambios. Los políticos estamos para convertir las crisis en posibilidades de movilización, en posibilidades de rompimiento y también en posibilidades de transformación. Todo el mundo sabe hoy que no estamos comiendo bien. Todo el mundo sabe hoy que llegamos al peor regreso escolar de nuestra historia, donde la mayoría de los chamos no tienen uniformes, no tienen alimentación, no tienen absolutamente nada. Pero ya sabiendo todo eso, ¿qué más hacemos? Organizamos padres, organizamos maestros, movemos a los sindicatos, pedimos reivindicaciones o seguimos comentando la crisis. Yo creo que el punto donde estamos hoy también nos obliga a todos como ciudadanos, y aquí no te hablo solo como dirigente, sino como alguien que tiene 30 años y que espera tener su vida en este país, que quiere casarse en este país, tener hijos en este país, tener su propia casa, su carro, todo lo que hoy no tengo porque esta crisis me lo niega, es que tampoco es justificable que la discusión sea con base en las individualidades. No es posible que en un país donde la mayoría de la gente come 2 veces al día, donde llevar a un chamo a la escuela cuesta casi 10.000 bolívares soberanos, la política esté discutiendo sobre cosas etéreas y metafísicas que nadie siente cercanas. Hay un elemento importante, se me ocurre decirte, es que la gente ha perdido el interés en la política, o como tal en los partidos políticos, o en la vanguardia política. Entonces te comentaba al comienzo que hay una vanguardia social organizada en sindicatos, gremios, en una protesta generalizada por un problema como es el tabulador salarial, por ejemplo. Y en ese sentido la gente que está en sindicatos o que son la vanguardia de esos sindicatos y gremios está protestando permanentemente y no quieren que los partidos políticos se involucren allí. ¿Y por qué ocurre eso, Hay Carlos? un temor de que no, esta es nuestra lucha y los partidos no tienen que meterse. Porque muchas veces la dirigencia política, yo vengo del movimiento estudiantil y lo sufrí cuando éramos un movimiento estudiantil, muchas veces en la política se confunde el acompañamiento con la cooptación. Sí. Se confunde el acompañamiento y el estímulo con llegar yo primero, tomarme yo la foto, hacer yo la transmisión de Periscope, hacer los 10 tweets cogerme y que tu parezca, lucha para mí. Tu lucha es hecha por mí, diseñada por mí y dirigida por mí. Hay que ser humildes. Y hay que ser humildes en 2 cosas. Uno es que hay que recuperar el derecho a ser escuchado. Hay que recuperar el derecho a que el ciudadano nos escuche y nos siga en guía y en la forma en la que nosotros queremos transformar las cosas. Y lo segundo es que ser absolutamente y brutalmente honesto. Aquí no hay atajo, aquí no hay camino rápido, aquí no hay una invasión esperando en puertas a que mágicamente las cosas se resuelvan. Este país cambia por nuestra acción, por nuestra organización y por nuestra coherencia. Y los que estamos aquí adentro, que hemos sacrificado, que hemos perdido, que hemos sufrido, también estamos aquí adentro para empujar lo que haga falta empujar para que este país cambie. No es posible acomodarnos y acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. Veamos este inicio de clase, que para mí es un buen termómetro de la sociedad. Sí, de verdad. No hay escuelas que tengan comedores, no hay buena infraestructura, los papás no pueden mandar a los chamos a clase y el aumento de la matrícula pública termina siendo el descarte de la clase media que ya no puede pagar la educación privada. Ante ese contexto y ante ese desespero, la política tiene que ser una opción de cambio y no solamente una opción de análisis como ha venido siendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Miguel, Seguro. y regresaremos enseguida para seguir conversando con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, dirigente político, además diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hay muchas variables todavía, que pasaríamos horas conversando de esos temas, pero te voy a plantear lo siguiente. ¿Quiénes piensan
que difícilmente un país ha recibido tanta presión internacional, por lo demás masiva, para encontrarse en una situación embarazosa. Sin embargo, el gobierno piensa que es triunfador, que ha salido bien de los foros multilaterales, que todo lo que se organiza desde el exterior es con el propósito de una intervención militar en Venezuela. Y aquí, como te decía antes, solamente una vanguardia social es la que está dando la cara, una vanguardia política rezagada. Y bueno, ahora aparecen estas investigaciones que ponen, como mencionábamos antes en el segmento anterior, a un país como que resignado, ¿no? Voy a aceptarlo porque no me queda más remedio, agarro mi cajita CLAP, agarro lo que me queda del aumento salarial, tomo esto porque me llega por la misión, llámese como se llame, en fin. Mira, yo hago política en Petare, Carlos, y yo hago política en el barrio. Yo no conozco el primero que agarre una caja de CLAP contento. La agarra porque la necesita. Pero no he visto el primero que llegue con la caja de CLAP feliz tirando cohetes para su casa diciéndole a la familia que se resolvió el problema de alimentación porque llegó el CLAP. No he visto el primero feliz cuando el camión de las bombonas de gas le aumenta todas las semanas y le cobra una coima por dejársela. No he visto el primero feliz y contento porque requiere un carnet para poder tener las cosas más básicas como las medicinas de la gente mayor en las casas. Eso te genera, lo hablábamos en el corte, las condiciones, como decía la vieja izquierda, objetivas para salir del gobierno. Pero esa foto de la UCAP, esa foto de la encuesta, que es la foto de un momento, tiene que ver con un vacío de acompañamiento. Mi gran preocupación con la sociedad es que nos convirtamos en Cuba con una cosa que yo creo que fue lo que destruyó la posibilidad de cambio en Cuba, que es que el locus de control externo, esa narrativa de que todo se va a resolver desde afuera y que desde afuera vienen las soluciones, haga que el que está dentro no pelee más, que el que está dentro se resigne o se acostumbre. Nosotros tenemos que desnormalizar el día a día. Aquí se va la luz, se va el agua, pasa de todo y al final pareciera que a veces no pasa nada, aunque pasa mucho. Porque la protesta pequeña no agarra grandes titulares, la protesta pequeña no te agarra grandes espacios en los noticieros, pero la protesta pequeña es el germen que permite construir grandes movilizaciones. Ahora, para eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que entender que hay actores sociales que fortalecer. Hay que entender que la política no es el ejercicio de yo hacerme famoso, yo hacerme grande, yo hacerme querido, porque la popularidad hoy no importa. Ahora, aquí no hay elecciones mañana o pasado. Ahora, hay un liderazgo social que requiere de la política acompañamiento, honestidad, que lo fortalezcamos, que lo ayudemos a que se conviertan en actores verdaderos, porque el país de mañana, el país de cambio, el país donde nosotros queremos ser gobierno, requiere sindicatos sólidos, requiere una iglesia vinculada, politizada y metida de verdad en la sociedad, requiere una estructura ciudadana y civil que le haga contrapeso al poder, porque a esto llegamos porque no había contrapesos y la política no puede ser puro cheques en blanco siempre. Ahora, ¿cuánto puede pesar esa presión internacional constante, vigorosa que existe para estimular ese proceso de cambio que tú mencionas? Mira, yo creo que la presión internacional es una de las cosas claves para producir el cambio. ¿Y por qué es clave? Porque genera, a mi modo de ver, uno de los síntomas más importantes de esta crisis, que es que permite evidenciar que hay individuos que violan derechos humanos, que hay individuos que se han enriquecido producto de la corrupción y que permite explicarle al mundo de una manera distinta cómo llegamos a lo que llegamos nosotros como país. Esa presión internacional ayuda a abrir cauces, esa presión internacional ayuda a dividir a la coalición dominante, esa presión internacional ayuda a acompañar y a que sepamos los venezolanos que tenemos todo el acompañamiento de afuera para dar la pelea adentro. Pero la presión internacional por sí sola no es suficiente, requiere presión interna. Y para que haya presión interna tenemos que salirnos de la espiral de desesperanza donde estamos. Tú mencionabas el caso de Cuba, ¿no? Que es bien interesante. Claro, los modelos históricos no se repiten al calco, son parecidos, en algunos casos similares, pero bueno, el caso de Cuba es interesante porque cuando llegan los barbudos y bajan de la Sierra Maestra ya no había ejército. Ya Batista se había ido y el ejército estaba en una fase de dispersión. Sin embargo, bajo la tutela soviética formaron un ejército y a esas Fuerzas Armadas en Cuba le dieron el manejo del poder en buena parte de la estructura. Manejan la economía, manejan el turismo, se meten en la educación. Nos suena conocido, ¿no? Sí, por eso quiero establecerse hay un contraste histórico. Aquí no se disolvió un ejército, pero en apariencia hay una Fuerza Armada, según dice el gobierno, que le da apoyo y la involucra en toda la estructura del poder. Mira, nosotros tenemos... Es interesante evaluar eso, no es una variable de la que... Es la variable. Es la variable. Para mí, hoy esa es la variable. Nosotros tenemos, Carlos, es tragicómico, nosotros tenemos más generales que la OTAN. Venezuela como país tiene más generales que toda la alianza completa militar de la OTAN. Nosotros tenemos más generales en puestos administrativos y ministeriales que dirigiendo tropas. Nosotros cada año que hacemos ascensos, los generales lo que se ganan es un carguito, no un espacio de la acción militar. Pero hay que dividirlo en dos, como pasa en muchos espacios en nuestro país. Hay un generalato que vive como rey, que tiene todos los privilegios, que tiene licencias de importación, que controla los centrales azucareros, los puertos, las aduanas, las fronteras. Pero hay un estrato intermedio de la Fuerza Armada. PDVSA, una buena parte de los tributos y del CENIAT. Pero ¿cómo está hoy el cuadro medio de la Fuerza Armada? ¿Cómo está el coronel? ¿Cómo está el mayor? ¿Cómo está el teniente?
que sabe que no tiene comida en su guarnición, que está durmiendo en el piso, que sabe cómo está su familia, que sabe que la plata que le dan por estipendios, por estímulos, por bonos, no les alcanzan para nada. Y esa división se incrementa a medida que la crisis aumenta. Ahora, si nosotros lo único que pedimos es atajos y aventuras y no convertimos a la Fuerza Armada y no la entendemos como el actor político que es y construimos una narrativa de transición ordenada, de reglas claras, que demuestre que la alternativa no está como alternativa para matarse por el poder el día que la cosa cambie, sino que tenemos la madurez de entender que hay que gobernar juntos, que hay que perdonar y que hay que avanzar, es muy difícil que algunos actores que tienen que romper obediencia sobre el régimen terminen rompiendo obediencia y permitiendo que se abra el cambio. Ahora, la sociedad en este caso, tú dices, evidentemente, la organización, el hacerse permeable a las luchas sociales y todo lo que significa la responsabilidad de la estructura política venezolana. Pero si la sociedad no responde, si la sociedad está alienada, que era una vieja frase que usaba la vieja y fracasada izquierda, pero que estuvo... Es decir, la ortodoxa y romántica, además. Claro, que uno la utilizó muchísimo en su momento y en su circunstancia. Si hay una sociedad alienada, pues esa sociedad se queda allí tranquila, Y hay apagada. una cosa muy básica, muy fácil, que aproveche usted que nos ve en su casa. No crea más en noticias falsas. No siga leyendo tonteras en Twitter que no son, no siga leyendo cuentas que no existen para nada. Busque información verdadera y con información verdadera construyamos criterios. El primer paso es informarnos de verdad y multiplicar la información, porque aunque creamos que todo el mundo sabe todo, la verdad es que la gran mayoría no termina enterándose de las cosas como son, sino como el gobierno las traduce. A partir de ahí, nos movilizamos, nos organizamos, presionamos y se acaba la resignación. El primer paso es que entendamos dónde estamos parados. Bueno, Miguel, muchas gracias. Aquí nos paseamos por varios temas que son bien importantes, pero que forman parte de una realidad, que es la que estamos viviendo, una realidad que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y que la vamos a cambiar, Carlos. Aunque parezca difícil, aunque parezca lejano. Estoy seguro que la podemos cambiar. Bueno, muy bien. Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorito. Yo soy Melanie Miller y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Loactual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram o a través de mis redes, @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Damos inicio a las informaciones del entretenimiento con Esto es Postdata, ya que estrenaron su nuevo tema titulado La que Quiero en colaboración con John el All-Star. El dúo urbano venezolano conformado por Salo y Pollo se unen en esta oportunidad al talentoso puertorriqueño John el All-Star en una colaboración de la que resultó un track llamado a ser todo un éxito por su historia cercana, sus ritmos contagiosos y un video bastante atractivo. Recientemente la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional entregó a Esto es Postdata un premio Dúo Urbano Revelación del año 2018. Sus temas están disponibles a través de Spotify, iTunes, YouTube y todas las plataformas digitales a nivel mundial. Tras su trabajo realizado, los artistas expresaron: trabajar con un cantante y compositor de la trayectoria de John el All-Star ha sido para nosotros una gran experiencia enriquecedora. Este trabajo nos permitió compartir nuestras formas particulares de expresar la música y de ello salió un temazo que combina lo mejor de cada uno. En otras informaciones les contamos que el reconocido orfebre George Whittles será el encargado de realizar la corona de Nuestra Belleza Latina 2018. Conocido por realizar las múltiples coronas del Miss Venezuela, el reconocido orfebre se encargará de la creación de la diadema a utilizarse en el reality show de la cadena Univisión Nuestra Belleza Latina 2018, donde la ex Miss Venezuela 2013, Miguel Castellanos, pasó a la fase final de filtros previos a las galas televisadas. Recordemos que este show pone a prueba los distintos talentos de las chicas latinas seleccionadas y que se residencian en los Estados Unidos. Y continuamos con más informaciones internacionales, y es que Daddy Yankee alcanza máximos reconocimientos por su tema Dura. El tema Dura del artista puertorriqueño alcanzó la máxima certificación de la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos al lograr ser disco de oro, platino y multiplatino por las reproducciones digitales en el mercado americano. De esta manera, este reconocimiento refleja las millonarias ventas y reproducciones de Dura desde su lanzamiento el pasado mes de enero. Así lo informó la Oficina de Relaciones Públicas y Representación del artista Perfect Partners mediante un comunicado de prensa.
En las plataformas digitales, el sencillo sobrepasa los 2 millones de vistas en el streaming, además de ocupar la primera posición en más de 20 países, entre los que destacan México, España, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Y ahora les contamos que Michael Bublé volverá en noviembre a los estudios musicales. Luego de un receso de su vida pública durante un par de años para pasar más tiempo con su familia, el músico canadiense regresó a los estudios de grabación para el lanzamiento de Love, su octavo disco, el cual está previsto que se estrene el próximo 16 de noviembre. Es así que mediante un comunicado de prensa, el artista señaló: "No importa si soy el narrador, observador, protagonista, un soñador, un chico con el corazón roto en un bar o teniendo la mejor noche de su vida. Tengo historias que contar en este disco. Todo está en las canciones". Y continuamos hablando de música y lo hacemos con Camila Cabello, quien lidera las nominaciones a los MTV EMA. Las cantantes Camila Cabello, Ariana Grande y Dua Lipa son algunas de las jóvenes estrellas de la canción nominadas a algunos de los galardones de los MTV Europa Music Awards 2018 que se entregarán en Bilbao, al norte de España, el próximo 4 de noviembre. Según lo dio a conocer la organización de estos premios, estas 3 estrellas del pop comparten las nominaciones con artistas masculinos como Post Malone, Drake y Shawn Mendes. La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello lidera la lista de nominaciones con 6 candidaturas, entre ellas la mejor canción y mejor video pop por su éxito Habana, así como a mejor artista, en la que competirá con Ariana Grande. Los premios MTV EMA 2018 se entregarán en una gala retransmitida por el canal MTV en directo para todo el mundo. Y en materia del séptimo arte, les contamos que Disney prepara una nueva película sobre Lilo y Stitch. Los estudios Disney se encuentran trabajando en una nueva versión de la cinta animada Lilo y Stitch, estrenada en el año 2002. En esta ocasión combinará la acción real con efectos digitales creados por un ordenador, así lo informó el medio especializado de Hollywood Reporter. De esta manera, Mike Bass-Bowes se encargará del guión de la cinta, que hasta ahora permanece sin director. Por el momento no se sabe si la nueva Lilo y Stitch se estrenará en los cines o estará disponible a través del servicio de streaming que lanzará Disney el próximo 2019. Recordemos que el primer film estuvo dirigido y escrito por Dean Dailos y Chris Sanders, y esta película original narraba la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro. El largometraje logró recaudar $273 millones en todo el mundo. Continuamos con más, y es que el grupo Treo, la nueva generación, estrenó su tema que lleva por nombre Mi Amor. La agrupación venezolana dio a conocer hace pocos días su nuevo sencillo titulado Mi Amor por medio de la plataforma YouTube, y acompañado además de un videoclip sesión de estudio donde se puede ver parte de lo que fue la grabación de este tema. Disfruten un poco de este material. La que ahora a mí me tiene tan feliz. De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones del arte y el espectáculo. Los invito a que nos sintonicen en nuestras emisiones Meridiana y Estelar y me acompañen junto a Narela Bono y Débora Menicucci a las 9 de la mañana celebrando el 4º aniversario de Lo Actual. ¡Feliz día, Venezuela! Cuarto aniversario, ¿es cuarto o sexto? No, cuarto aniversario de Lo Actual. Bueno, felicitaciones desde aquí. Sé que tienen una rumba a las 9 de la mañana. Están invitados. Están invitados a la rumba. Nos llegamos por ahí. Cuarto del programa largo, porque la sección tiene un montón. Tiene muchísimo. Sí, claro que sí. Desde Michelle Vadillo, ¿te acuerdas? Wow. Por ahí. Bueno, usted está lista para la rumba, Melanie. Y ustedes también. Los vemos bien engalanados. Sí. Así que nos vemos a las 9 de la mañana, Venezuela. Hasta el lunes, entonces. Sí, nosotros el lunes. A la hora de Fin de costumbre. semana. Feliz fin de semana, Venezuela. La niña más perfecta que haya